El canal del Congreso presenta. Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali y me da muchísimo gusto saber que me acompañan en este programa que analiza el acontecer internacional y las claves de la política global. El día de hoy ponemos nuestra atención en la cumbre de líderes de la Organización para la Cooperación de Shanghái, un organismo de seguridad y de cooperación económica en el que participan 4 potencias nucleares: China, Rusia, India, Pakistán y otros países de Asia Central. Pero la pregunta es, ¿qué es la Organización de Cooperación de Shanghái? ¿Cuáles son sus desafíos, la importancia y la relevancia en la arquitectura de seguridad global? ¿Se pudiera considerar un ente anti-OTAN y una alternativa a la Alianza Militar de Occidente? ¿Cuál es la importancia de que Irán ingrese este año y además qué prioridades ha establecido la India como presidente de este grupo? Les pido por favor que me acompañen. Bajo un mar de incertidumbres y enormes divergencias, se celebra la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái de manera virtual, el Foro de Seguridad y Cooperación Económica de Asia Central, en el que participan 9 países miembros, entre ellos China, Rusia, India y Pakistán, con capacidad nuclear de corte militar. Entre sus acciones conjuntas destaca el diálogo político constante en materia de seguridad regional, ejercicios militares compartidos y el intercambio de información de inteligencia para enfrentar el desafío del terrorismo, extremismo, separatismo y narcotráfico, así como su programa de cooperación económica y comercial multilateral que prevé el establecimiento de una zona de libre comercio dentro de los países miembros de la organización. Una cita clave tiene lugar en la política internacional, la cumbre de líderes de la Organización para la Cooperación de Shanghái, en la que participan 4 potencias nucleares: Rusia, China, India y Pakistán, junto con otros países de Asia Central. Para conversar sobre la importancia de este foro de seguridad y de cooperación económica, nos acompañan desde el Palacio de Jico, la antigua sede del Senado de la República, el doctor Arturo Ponce Urquiza. Él es académico de la FES de Aragón y todo un experto en temas de seguridad internacional. Arturo, bienvenido. Muchísimas gracias, siempre agradecido. Gracias. Gracias, Arturo. También está con nosotros Alberto Guerrero Baena. Él es analista y consultor en materia de seguridad internacional. Alberto, qué bueno que estás con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo para todos y para nuestro teleauditorio. Gracias. Arturo, ¿cuál es la importancia de la Organización para la Cooperación de Shanghái y qué simboliza en el juego de las relaciones internacionales? Simboliza un contrapeso directamente a la OTAN, pero también a la Unión Europea. Estamos viendo toda una reestructuración del sistema multilateral que hay a nuestras fechas, y esta organización además tiene 2 pesos importantes, que es la República Popular de China, que también es la Federación Rusa, y digamos que también la India empiezan a tener papeles muy protagónicos en esta organización. Pero no dejemos de mencionar también los países que están en los famosos TANES, que están alrededor y que están funcionando adecuadamente a las necesidades propias. Yo diría un poco también pensando en la construcción del sueño chino, este sueño de estructurar toda una área geopolítica clave hacia el 2049, año por cierto en el cual son los 100 años de la revolución maoísta, y que hay toda una pretensión que para esa época la República Popular de China sea la primera potencia mundial. Obviamente esta estructura multilateral es el medio más adecuado desde esa perspectiva para poderlo lograr, y una de sus características importantes es que, a diferencia de la OTAN, que eminentemente es militar con un toque político, esta tiene estructuraciones económicas
económicas, comerciales, culturales muy interesantes, y por el otro lado la parte militar. Es decir, una gran reestructuración, digamos, de un supraestado en ciernes. El problema ahí, que yo le alcanzo a ver desde mi punto de vista, es quién va a liderarlo en los próximos años, si Beijing o Moscú. Pensemos en los problemas que ahorita está atravesando el gobierno de Vladimir Putin y lo que está tratando de hacer en las últimas semanas cauto Xi Jinping frente a lo que está pasando en Ucrania. No quiere contaminar su zona de influencia precisamente con ese problema y tratar de mantener a Beijing libre de esos problemas, pensando en un futuro que su único obstáculo para ser la potencia es Estados Unidos. Y entonces vamos por ahí en ese escenario. Sí, bueno, por ahí bastante complicado la escena geopolítica. Alberto, el poder de tracción de la Organización de Cooperación de Shanghái está escalando. ¿Por qué es tan importante? Yo creo que en este sentido, como lo comentó Arturo, es un tema que va más allá de la parte militarista. Yo creo que en este sentido, apelar a lo estrictamente cultural, tecnológico, a la multietnia que de alguna forma se implica, y por el otro lado un factor muy importante que son la parte de la búsqueda de control de estos fundamentalismos religiosos que de alguna forma implica también el desarrollo de la seguridad internacional. Creo que parte de esa idea es precisamente tratar de amalgamar, como lo comentó Arturo, en un supraestado, pero a la vez entender la diversidad de cada uno de los países miembros y sobre todo la complejidad que tiene la región. Al final de cuentas, una región que es rica en energía, una región que es rica en gas natural, sobre todo también, y las complejidades de la misma, estamos hablando de países que estamos en Asia Central, en Europa, y creo que lo fundamental de todo esto es entender que más allá de una cooperación, entre comillas, militar, han ido más allá, han ido a una situación netamente multifactorial, donde la conjunción de todos estos aspectos que mencioné anteriormente puede dar un poderío que, si bien ahorita no lo podemos comparar con el de la OTAN, porque al final de cuentas la OTAN tiene muchos años de existencia y tiene fundamentos muy estrictos, el día de hoy la Organización de la Cooperación de Shanghái tiende a tener lazos con países que implican riqueza económica, riqueza energética y sobre todo también riqueza multiétnica. Y eso es algo que de entrada habrá que entenderlo desde varios aspectos, desde la antropología internacional, desde la sociología internacional. Claro. Entonces, en otras palabras, Arturo, podríamos decir que en un futuro la Organización de Cooperación de Shanghái tendría la talla para enfrentarse a la OTAN, un tú a tú. Esto me hace recordar un poco cuál es la denominación que los chinos se dan a sí mismos, y se dan la denominación del imperio medio, es decir, desde este centro gravito y veo alrededor. Hace algunos años, hace más bien siglos, la dinastía Ming trató de controlar todo el espacio, no solamente terrestre, sino también marítimo, con el emperador Shudi, y es una idea muy parecida. Es decir, a partir de China, ¿cómo puedo gravitar todo este escenario a partir de lo económico, de lo político, de lo social? Aquí hay un elemento muy importante: cómo contrarrestar la influencia occidental, el pensamiento occidental desde el pensamiento oriental. Y ese es un choque de civilización brutal, perdón la expresión, porque no son las mismas características de verse a sí mismos, pero tampoco de verse a la sociedad, y cómo se forma y cómo esa sociedad ayuda o no a la formación del Estado. Y eso es un elemento en el cual tenemos que considerar cómo es que ha podido soportar estas sociedades su propia formación, y pensemos en el caso chino, poder salir adelante, cosas que a lo mejor desde el occidente no tenemos tan en cuenta, y que nuestra forma de pensar es completamente más hacia el individualismo, más hacia otro tipo de estructuración que va a ser, ese es un conflicto que está creciendo, que está ahí presente, y que lo estamos ya viendo con dos elementos muy importantes de lo que está haciendo Europa y Estados Unidos: el AUKUS y el Quad. Es decir, empezar a cerrar el espacio desde la cuestión marítima, de los estrechos, las islas, los estados que son ribereños de Asia-Pacífico, para tratar de cerrar a esta organización desde su perspectiva de evitar mayor influencia. Pensemos en estados como Australia, Nueva Zelanda, Vanuatu, Isla Salomón, por ejemplo, que son claves para el propio desarrollo de este pensamiento de una nueva reconfiguración del orden internacional.
¿Estás de acuerdo entonces, Alberto, que este choque de civilizaciones se pueda representar prácticamente entre la Organización de Cooperación de Shanghái frente a la OTAN? Yo creo que ahorita tendríamos que hacer primero un balance de los logros. Obviamente no podemos comparar a la OTAN con este aspecto netamente militarista, con este aspecto expansionista que han tenido a lo largo de varios años y sobre todo con el constante protagonismo que ha tenido en diferentes conflictos internacionales. Como lo hemos mencionado, la OTAN es una organización más enfocada al aspecto militar. En el caso de la Organización de la Cooperación de Shanghái, ha enfocado sus esfuerzos más en el tema, como lo comentamos, tecnológico, más ideológico, más cultural, más enfocado a unir ese mundo que quizás no se sentía o se sentía segregado de uno u otro espacio. Y hoy en día ese ha sido el factor más interesante, porque desde el liderazgo chino, por el otro lado el tema con Rusia, y ahorita que Rusia se tambalea en esa perspectiva del conflicto que tiene con Ucrania, creo que partimos de la idea de que China se está erigiendo como ese líder ideológico que quizás lo que en los 70 se llamó el segundo mundo, pues se está constituyendo de nueva cuenta. Y creo que en este sentido el amalgamar culturas, el amalgamar riquezas, sobre todo el acercamiento con los países árabes, que ha sido también una cuestión muy importante y que se ha dejado a un lado, tomando en cuenta la riqueza económica que tienen y la riqueza de combustibles. Y por el otro lado, países que tienen algunas afinidades con Rusia, por ejemplo, Kazajstán, Uzbekistán, que pues, ha sido parte de este conflicto, y sobre todo Bielorrusia. Bielorrusia es un tema que nos ayuda a entender un aliado incómodo de Rusia, pero que le es fundamental. Y que creo que ahí, en ese sentido, fortalece mucho la idea de ese acercamiento chino con otros entes, para también dentro de esta egolatría de potencias de la organización, que China se pueda encumbrar. Habría que hilar el tema de Bielorrusia, justamente un gran actor intermediario después del intento fallido, de un motín fallido del grupo Wagner en Rusia. ¿Cómo se configura ahora el posicionamiento de Putin frente a la Organización de Cooperación de Shanghái? Tiene que demostrar que tiene fuerza, que sigue teniendo el control pleno del poder. Y hay que considerar que la estructura de poder de Rusia desde la época de Iván el Terrible hasta nuestras épocas es demostrar liderazgos fuertes e incluso hasta brutales. Entonces, por lo tanto, va a tener que asumir esos costos si quiere asumir él y el grupo político que está detrás de él, que eso también hay que ponderarlo enormemente. Y junto con lo que bien decía mi colega, es el asunto de que además de Bielorrusia y de los TANES, hay que empezar a considerar los elementos de cómo se está moviendo China de influir directamente en el Golfo Pérsico a través de inversiones en Arabia Saudita, de inversiones muy importantes en Qatar, por ejemplo, un financiamiento de su presencia en Irán, e incluso en Irak también. Entonces, estos elementos son muy importantes para ir estableciendo cómo esa ruta de la seda, a través de ese pensamiento chino, fortaleciendo a la propia organización, tendría no solamente la capacidad de control del mar de China, sino también del Océano Índico y de un golfo estratégico para el desarrollo global, que es el Golfo Pérsico, por la cantidad de petróleo que por ahí sale. Por eso los Estados Unidos es muy importante quién va a tener el control, por ejemplo, del estrecho de Malaccas. Y ahí está otro entramado en este proceso. Bueno, hablas del Golfo Pérsico, Arturo, es muy importante. Arabia Saudita está participando en la Organización de Cooperación de Shanghái como un socio de diálogo. Esto pudiera generar como un efecto dominó, es decir, países del Medio Oriente que quieran también incursionar en este organismo que está liderado por Rusia y China. Y de hecho no solamente Arabia Saudita, sino también Emiratos Árabes Unidos, sí. Qatar, son países que están viendo la posibilidad de adherirse a esta organización, y como lo comenté en un inicio, un factor muy importante es el desarrollo económico. Lo comentó mi colega también en este sentido, el tema de China expandiendo esa perspectiva con lo que llamaron en su momento socialismo de mercado, o lo que se ha llamado socialismo de mercado, que de alguna manera implicaba justificar estas inversiones, pero dentro del propio sistema económico chino. Hoy en día China se está constituyendo como una potencia en todos los sentidos, potencia económica, no solamente en la parte de tecnología. Si lo podemos ver, desde hace algunos años hasta en el esquema deportivo,
han influido demasiado. Por ejemplo, las mayores inversiones en el fútbol a nivel mundial se desarrollaron desde los equipos chinos. Pagaban grandes cantidades por futbolistas y era una forma de demostrar el poder regionalmente. Si lo llevamos a efectos de seguridad y a este tipo de relaciones entre países de la región, pues es una forma cultural de establecer poder, de establecer liderazgo y de establecer dominio. Pero, y ante los ojos de Washington, ¿cómo vería un posible ingreso de Arabia Saudita a la Organización de Cooperación de Shanghái? Sigue siendo un factor estratégico Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Incluso Qatar. Egipto también. Exactamente. Es un aliado estratégico en términos petroleros, estratégico, en recursos petrolíferos, pero también en la condición militar. Pero ¿hasta dónde ahorita también el asunto de los conflictos al interior entre países árabes ha ido disminuyendo? Ya hemos visto, por ejemplo, el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Irán y Arabia Saudita. Hay un factor que no se prevé tan fácil de entender cómo va a ser su comportamiento, es Israel. Es decir, el factor Israel va a ser otro elemento muy importante a ver cómo va a evolucionar esta región, porque también necesita de ese recurso. Pero Israel también está buscando incursionar en la Organización de Cooperación de Shanghái. Así es. Es decir, todos están buscando incursionar, pero es como tener un pie en una organización y tener el otro pie en la otra. Es decir, ¿cuál es la que mejor me conviene a mí en este momento, dependiendo de mis intereses? Y vamos a otra parte, a los intereses de los grupos políticos en el momento. Si son grupos radicales, van a tender hacia una posición. Si son moderados, van a tender hacia otra posición. Es decir, ¿el mundo hacia dónde debe de gravitar? ¿A mantener el status quo que lidera los Estados Unidos y la Unión Europea, o un nuevo mundo en el cual la República Popular de China defina lo que en términos de las relaciones internacionales se denomina el poder nacional? Es decir, China tiene todas las condiciones de demostrar poder nacional ante el resto del mundo, o sea, poder político, poder económico, social y militar, tecnológico, y en materia diplomática, parece que sí. Pero tiene un pequeño gran problema desde la perspectiva geopolítica, y es un país encerrado. Es decir, es un país que es ribereño nada más del mar de China. Ajá. Y por ende tiene una dificultad para poder salir. Tiene del otro extremo de su frontera, pensemos a Mongolia, y tiene a la Federación Rusa. Vamos a hacer un supuesto. Y si llegan moderados a la Federación Rusa y cambia su perspectiva de la alianza con Beijing, ese es un asunto muy interesante. Es decir, y si en la India, que la India es muy especial en su política exterior y en su política de defensa, que es de vaivenes, depende también de cómo concerten políticamente Beijing y Nueva Delhi la seguridad, en este caso, en el Océano Índico, porque esa es su prioridad de la India, y la India además quiere también ser potencia y lo está empezando a demostrar. Entonces, tenemos lo que bien decía mi querido colega, es en el sentido de las egolatrías de cada uno de los aquí presentes, cosa distinta que pareciera que tiene la Unión Europea y Estados Unidos en el sentido de al interior de la OTAN, ¿no? Es decir, todos tienen claro que el líder es Estados Unidos y Estados Unidos define la carta a seguir, los movimientos, las estrategias que se deben de ejecutar en torno a la seguridad internacional. Alberto, ¿estás de acuerdo con lo que ha dicho Arturo? Yo creo que sí, yo creo que sí. Mira, yo creo que el tema ha sido entender la historia desde un contexto social y sobre todo entender la historia reciente como un factor importante del desarrollo económico, militar, político de ahora, ¿no? En este caso, por ejemplo, si nos remitimos al pasado, hablemos no de Rusia, sino de la Unión Soviética, este poderío hegemónico, China con ese protagonismo con el cual entraron a la Segunda Guerra Mundial, se mantuvieron. Por el otro lado, el tema de los países de la Unión Europea, donde pues ellos saben y asumen que quien lidera es Estados Unidos. Y eso creo que ellos lo han asumido como tal, con una disciplina ideológica, una disciplina estratégica que ha sido fundamental para mantener el equilibrio. Acá en la Organización de la Cooperación de Shanghái vamos a ver en estas circunstancias qué tanto China puede controlar ese expansionismo que tiene ahorita, y por el otro lado, cómo es que Rusia arregla sus propios conflictos internos
y sigue sosteniendo ese régimen fuerte que ha habido. Y por el otro lado, como bien lo señaló mi colega, el tema de los países que están en un lado y en otro, pues habrá que llegar un momento en el cual se tengan que definir entre si quieren participar por un tema que les convenga de manera económica o un tema que les convenga de manera estratégica o militar. Por ejemplo, si quieres ver un aspecto militarista, pues obviamente lo vas a ver desde la perspectiva de la OTAN, porque quizás contarás con el apoyo de Fuerzas Armadas de la OTAN, pero si lo ves desde otro punto de vista, con otras circunstancias, quizás la Organización de Cooperación de Shanghái te indica que a lo mejor puedes obtener recursos tecnológicos, puedes tener inclusive también temas de carácter multicultural. Ahora, uno de los grandes objetivos estratégicos de la Organización de Cooperación de Shanghái es frenar la expansión de la OTAN en Asia, porque también viene una próxima cumbre de la OTAN en Lituania. Y ahí entonces, ¿cómo se está configurando el asunto? Arturo, te lo pregunto porque, bueno, pues hay una intención de poner oficinas regionales de la OTAN en Japón y, bueno, pues China ya contestó que va a buscar un centro de entrenamiento militar en Cuba. Entonces, ¿cómo juegas con todas estas provocaciones? Están jugando sus piezas y yo creo que están, como diríamos, en la parte oriental, pensando como ellos lo reflexionan, están tomando su tiempo y meditando cuál es la mejor estrategia a seguir. En efecto, sí hay esa intención, pero están en el momento, están en el timing derivados de sus distintas diferencias. Yo creo que ese es el momento que están ahorita ellos tratando de solucionarlo. Y lo que bien comentas, el asunto de Japón, que necesita que le liberen las manos por su condición de que está atada a su estructura militar, pero vaya, es una capacidad enorme a la que ellos cuentan, pero son fuerzas de autodefensa, no necesariamente tienen esa posibilidad constitucionalmente de poder salir abiertamente, hay una serie de candados que tiene. Ese es un elemento muy importante, pero además habría que pensar que hay otra situación que tiene que liberar primero China para poder establecer todas esas condiciones, y se llama Taiwán. Ese es un elemento fundamental en este escenario. Todo el debate. El otro elemento ahí es una isla pequeñitita, chiquitita, que se llama Hong Kong, que sigue siendo un problema serio para ellos, e incluso se llevó a cabo una ley de seguridad nacional específica para esa isla. Macao no tiene tantos problemas, pero el otro que también le puede brincar en un momento en que de repente pudiera ser más complejo la situación se llama Corea del Norte, porque a veces el señor Kim Jong-un no responde necesariamente a los designios que requiere Beijing y toma sus decisiones propias, provocando en este caso la furia también de Japón. Lo hemos visto en semanas pasadas con estos misiles que sobrevolaron territorio japonés y obviamente el Estado japonés se puso en estado de alerta. Y por ende, la séptima flota. Hemos visto también estas situaciones en mar internacional de paso franco de una fragata china azuzar a una fragata estadounidense, a una fragata canadiense y casi entrar en punto de colisión. Es decir, hay una serie de elementos ahí que hay que ir ponderando. Y otro que yo me atrevería a decir y sería Singapur. Esta isla antigua de pescadores que ahora es un centro fundamental, un referente en el centro financiero en el sudeste asiático, que también juega una carta muy importante que pareciera que en este entramado no tiene mucho que ver, pero sí lo tiene, porque es un gran centro financiero, es fundamental en el entramado que chinos, europeos y estadounidenses tienen en esa zona vital cerca del estrecho de Malaca. A ver, Alberto, Arturo ha hablado de Hong Kong, ha hablado de Taiwán, de Singapur, de Corea del Norte, y bueno, pero Irán también es muy importante porque la novedad de la cumbre de cooperación de Shanghái es el ingreso de Irán en este 2023. ¿Qué valor agregado le da Irán a esta organización? Yo creo que en este sentido, primero que nada, ha sido la expansión hacia ese mundo islámico que ha sido fundamentalista, ¿no? Sobre todo tomando en cuenta el efecto de Irán como un país que poco a poco ha pasado por revueltas internas y que en definitiva ha ido reforzando sus estructuras de gobierno, poco a poco ha estabilizado el país, la economía, inclusive este factor de seguridad que se da en el Golfo Pérsico. Y una cuestión muy importante es la entrada de la organización al Golfo Pérsico, pero de manera formal, sí, porque al final de cuentas se extiende desde el Mar de China hasta el Golfo Pérsico y de ahí es una entrada hacia Europa. Lo vimos en su momento en la historia con Gengis Khan, cómo entró por Asia Central y llegó casi hasta Europa. Entonces creo que ahí un tema fundamental y que lo que comentaba mi colega, y creo que yo lo puedo tomar en términos de jóvenes, ¿no? Son los
vecinos tóxicos, esos vecinos que de entrada son pasivo-agresivos, no te dicen nada, pero a la vez te definen la agenda global. Sí, claro. Corea del Norte, por ejemplo, tomando decisiones como las tomó en el pasado con estas visitas o estas referencias con Donald Trump en su momento. Por el otro lado, el tema de Singapur, el tema de Hong Kong. Singapur es un ente pasivo, pero a la vez muy agresivo económicamente. Entonces creo que partimos de esa idea que estos pequeños espacios, de esos pequeños territorios que tienen gran poder económico, son los que de alguna forma definen la agenda internacional, la orientación de las diferentes organizaciones y sobre todo también parte de la estrategia de seguridad global. Antes de irnos un corte, y bueno, ya pasamos revista a muchos países del mundo, creo que Turquía vale la pena también comentar, porque de alguna manera está tratándose de apuntar, es socio de diálogo ya en la Organización de Cooperación de Shanghái, pero con la salvedad de que es un país que participa en la OTAN. Y bueno, ¿qué piensa Joe Biden de un coqueteo de Turquía en la Organización de Cooperación de Shanghái? Lo han ido controlando, literalmente han buscado controlarlo, dándole espacios de control. Es decir, Turquía se volvió un referente importante para la salida de granos de Ucrania, que eran necesarios no solamente para Europa, sino para la alimentación de África. Sí. Esto es un asunto muy importante. Una buena cantidad del trigo que sale de Ucrania va derecho a África. Y ese fue un elemento muy importante de negociación. Otro elemento de negociación fue que siga siendo un valor importante del Tratado de Montreux, que le permite el control del estrecho del Bósforo. Entonces, estos elementos son claves ahí. Y digamos que, aunque Washington podría haber visto al competidor de Erdogan como una viabilidad de renovación del poder, Erdogan sigue siendo un elemento clave de estabilidad, un elemento con el cual se puede dialogar y con el cual se puede entender con una tercera persona, es decir, con Putin. La buena relación que hay con Erdogan con Putin es clave. Aquí había que ponderar ahora qué tanto Erdogan sabe tener un buen diálogo con Xi Jinping. Ese es el otro elemento. Sí, pero Turquía de alguna manera, algunos exmilitares y algunas voces influyentes señalan que ya no se siente tan cómoda en la OTAN. ¿Cuál es tu opinión, Alberto? ¿Podrá quedarse en estas dos organizaciones o en una de esas, pues, abandona la OTAN? Yo siento que se va a seguir quedando en la OTAN, porque tomando en cuenta el factor geopolítico, ellos están más orientados a la relación con Europa y salirse de este espacio de la OTAN e ingresar a la OSCE, pues creo que de alguna forma les cerraría ese paso que tienen en Europa y que creo que de alguna manera implicaría no solamente mercado de un tema de seguridad, sino implicaría mercados internacionales, implicaría muchísimos factores que en muchas ocasiones no tomamos en cuenta. Creo que Turquía, por conveniencia, sobre todo los factores que dijo mi colega que son sustanciales, el hecho de la relación con Estados Unidos y sobre todo el tema del tercer interlocutor con Rusia, ahora en tiempos de enfrentamientos pasivos agresivos, pues creo que puede dar a pie a que esta permanezca como un socio incómodo de la OTAN. Y recordemos que de alguna manera Turquía no se siente muy cómodo en la OTAN, sobre todo porque tenemos el conflicto en Chipre y toda esta tensión frente a Grecia. Vamos a un corte, regresamos. La Organización de Cooperación de Shanghái es un foro político, económico y de seguridad de Euroasia, fundado en 2001 con el objetivo de resolver disputas fronterizas, combatir los tres males, el terrorismo, separatismo y extremismo, y posteriormente contrarrestar la influencia occidental en Asia Central. El alcance de la OCS en términos de su mercado y de sus recursos energéticos no debe subestimarse. Una masa territorial del 60% de toda Euroasia, el 44% de la población mundial y un PIB conjunto de alrededor del 25% del total mundial que se ha visto beneficiado por el establecimiento de corredores regionales de transporte y un comercio entre sus propias divisas.
India preside este año la Organización de Cooperación de Shanghái, una organización intergubernamental fundada en 2001, cuya cumbre de líderes se lleva a cabo de forma virtual. Después de 12 años de ser observador, India se convirtió en país de pleno derecho, una plataforma adicional para que Nueva Delhi posicione sus intereses geoestratégicos y temas prioritarios en Asia Central. Recordemos que el primer ministro Narendra Modi acuñó el acrónimo SECURE para resaltar los apremiantes desafíos regionales de la Organización de Cooperación de Shanghái en aras de concentrarse en la seguridad ciudadana, economía y desarrollo, conectividad regional, unidad y protección ambiental. Estamos de regreso analizando la cumbre de presidentes de la Organización de Cooperación de Shanghái, que tendrá lugar en formato virtual. Alberto, tú estás mirando a la Organización de Cooperación de Shanghái, donde participa China y Rusia y otros países, como un foro cohesivo, unificado, que tiene éxito o priva la desconfianza mutua debido a que hay enemigos acérrimos allá adentro. Yo creo que en este sentido la primera cuestión que han tratado de ellos como países de establecer esta política de juntos pero no revueltos, y vamos con esta perspectiva de respeto hacia las culturas que cada uno de los países tienen, y es definir en efecto una agenda global de trabajo, una agenda de inversiones de seguridad, porque prácticamente, y como bien lo señalaron, el tema de países que son profundamente adversos en diferentes aspectos, pues implica el establecer una negociación diplomática de alto nivel. Por ejemplo, países como India, como Pakistán, que históricamente han sido, que se han confrontado, pues creo que en este sentido han sabido llevar este liderazgo tanto de Rusia como de China, respetarlo. Yo creo que en eso están aprendiendo un poquito del efecto de la OTAN, el efecto de establecer este eje central de políticas que se van a discutir, políticas de seguridad, política económica, pero yo el factor a favor que veo de la OSCE es este tema ir más allá del militarismo. Claro. Para mí es más importante porque no es un aspecto de expansión únicamente territorial o militar o inclusive imperial, porque en este sentido la expansión que ellos están buscando son expansiones mucho más importantes, más interesantes, factores energéticos muy fuertes. Por ejemplo, el dominio de Europa con el gas natural, con todos estos factores que proveen estos países de Asia Central hacia Europa, pues es bien importante. El dominio no va a llegar territorial, el dominio va a llegar económico, incluso de energéticos, que a mi parecer es mucho más importante esa expansión. Pero ahí también hay divergencias y divisores. Algunos quieren, como Rusia y China, articular la contraparte de la OTAN para frenarla, por así decirlo, en Asia, y por otro lado, hay países como India que prefieren el predominio económico. Entonces ahí no hay tampoco un cúmulo de similitudes, Arturo. No, y es que estamos en una dicotomía muy importante. ¿Qué es más importante, la influencia y el control económico-financiero o la expansión territorial? Digamos que la Federación Rusa ha demostrado que por el momento sí le interesa la expansión en los dos sentidos. Beijing dice, sí, pero yo necesito enclaves, que son sus islas. Pensemos en Sparkling, pensemos en Taiwán o la propia Hong Kong. Pero pensemos en el caso de la India. ¿Necesita una proyección territorial? No necesariamente, pero sí, por ejemplo, en la difusión de su tecnología y de su comercio, y pensemos en algo todavía más concreto, la industria farmacéutica, por ejemplo, en donde ellos están tratando de mostrar cierta valía. Entonces, ese es un elemento muy importante. El otro que hay que ponderar aquí es que oficialmente para Naciones Unidas tenemos 5 potencias nucleares. Pero dentro de la organización hay otras que no son necesariamente dentro de esas 5. Y esas son Pakistán, esa es la India. Sí, ahorita ciertos grados de acercamiento, ciertos grados de coexistencia entre ellos. El asunto es hasta dónde van a poder mantener esos diálogos, y que es muy importante para la estabilidad de la región. Los dos lo entienden,
pero los dos tienden a mantener este proceso de disuasión estratégica a través de sus armas nucleares. Obviamente eso ante los ojos de Beijing, eso ante los ojos de Moscú y aquí también de Washington es una pieza importante. Y yo diría esto, en semanas pasadas vimos la reunión del primer ministro de la India en Washington. Y eso fue un elemento muy importante, es atraerlos hacia Washington, es atraerlos para tratar de mantener un equilibrio o tratar de que no cuaje tan rápido este tipo de organización en lo que se posiciona los Estados Unidos en la región. Y entonces, desde este punto de vista, Alberto, ¿qué prioridades estratégicas plantea India, quien preside los trabajos de la Organización de Cooperación de Shanghái? Yo creo que en ese sentido, ahorita que la India es en quien reside la vocería, por decirlo de esta manera, son sus industrias, sobre todo esta proyección de los productos que ellos habitualmente han venido ofertando al mundo, en este caso la industria farmacéutica. Otro punto que a mí se me hace muy interesante, la industria fílmica, que también ha venido a ser un factor multicultural y sobre todo apelando a esa herencia que han sembrado en diferentes países, por ejemplo Estados Unidos, Reino Unido, donde pues hay una extensa comunidad hindú en ese territorio, y por el otro lado pues las relaciones que puedan tener obviamente con países occidentales, que creo que eso es una cuestión muy importante. No quedar como un país netamente fundamentalista, porque muchos han catalogado a la India como un país netamente religioso, se ha estigmatizado el tema, y la India ha querido explorar otros aspectos muy importantes, como la industria, como el desarrollo económico, como este factor que de alguna forma los puede llevar en estos momentos a tener el protagonismo dentro de Asia. Pero no olvidemos que India tiene un diferendo territorial fronterizo con China. Así es, y no solamente esa parte. Digamos que China ha tratado de poner, ha puesto, por ejemplo, sistemas de defensa en Myanmar, por ejemplo, en el Golfo de Bengala. Entonces, eso para la India no necesariamente es una buena relación de vecinos. En efecto, en la zona de Nepal hay una disputa territorial ahí, y sobre todo tiene que ver con cuestiones de recursos estratégicos como el agua. Pero la colocación de esos sistemas defensivos por parte de la India en un territorio completamente pegado al territorio de la India, sí es un asunto que le impacta y que necesariamente le obliga a reforzar sus sistemas defensivos. Y en este caso, su marina de la India, a través de submarinos y de fragatas, están reforzando esta zona, y eso es un asunto complicado también para la propia proyección ahora de Beijing, que busca tener un control en la región. Bueno, y en toda esta torre de Babel, bueno, pues, ¿qué pasa? ¿Cuál es la reacción que tiene estos países, 9 países miembros ya con Irán ingresado, pues, frente a la guerra Rusia-Ucrania? Yo creo que ha sido, primero que nada, una expectativa pues principalmente quizás a no querer opinar por el momento, tomando en cuenta el tema del gigante ruso que está de alguna forma revolcándose, por decirlo en ese término, y por el otro lado de saber exactamente cuál va a ser después del conflicto la posición que van a tener ellos, primero que nada la Federación Rusa, cuál va a ser la conformación que va a tener, y por el otro lado pues también el tema de las relaciones comerciales que se van a desarrollar después, tomando en cuenta que Ucrania también es un tema importante de energía, ¿no? Y sobre todo el papel que tome cada uno de estos 9 países miembros de la OCC, pues se verá claramente al momento de que veamos cuál va a ser el desenlace de este conflicto que se ha venido dando entre los dos países. Ahora, ¿por qué, Arturo, no es una cumbre presencial de presidentes? ¿Por qué fue en formato virtual? Yo creo que les da la posibilidad de poder meditar ampliamente y consensuar nada más lo que quieren decir. Es decir, irse con pies muy tranquilos, muy someros y tratando de cabildear por otros lados, de otras maneras, estos acercamientos. Esta es la parte, digamos,
bonita, la parte amistosa, y van a tratar, como es muy dado en este tipo de culturas, otro tipo de negociación diplomática de otra forma más acomodada a sus rituales y a sus características culturales. Consideremos que Vladimir Putin tiene una orden de arresto por parte de la Corte Penal Internacional, pero que puede visitar a la India porque la India no ha ratificado el Estatuto de Roma. Volvemos, seguimos adelante en Vértice Internacional. A lo largo de sus más de 20 años de existencia y derivado del impulso chino a través de su iniciativa de la Franja y la Ruta, la OCS ha ganado una enorme tracción en toda Asia. A sus 9 estados miembros, contemplando que la membresía de Irán se oficializará en la cumbre de este año, se le suman distintos países de Medio Oriente y el sudeste asiático como socios de diálogo y observadores. Destacan en la primera categoría los casos de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Egipto y Turquía, y de Afganistán, Bielorrusia y Mongolia en la segunda condición. Según se informa, Siria, Irak, Israel, Bangladesh y Vietnam también se contemplan unirse a la organización en calidad de socios de diálogo y observadores. Irán se convierte en un país de pleno derecho de la Organización de Cooperación de Shanghái. Tras una década de esfuerzos, Teherán logra apuntarse un gol diplomático que le permitirá lidiar con las sanciones y la política de aislamiento que le ha propinado Estados Unidos por su programa nuclear. De ahí reside también la importancia de la reunión de líderes de este año 2023. Con ello se refuerza la alianza estratégica entre Rusia, China e Irán, con dividendos geopolíticos en materia de seguridad y económicos. A ellos se le suman los 13 socios de diálogo, destacando la participación de Arabia Saudita, Turquía, Egipto y Emiratos Árabes Unidos, aunado a la expectativa generada para que otros países como Siria, Irak, Israel y Vietnam se unan como observadores o socios de diálogo. Estamos de regreso comentando sobre la celebración de la Cumbre de Líderes de la Organización para la Cooperación de Shanghái, una alternativa geopolítica a la OTAN. Alberto, ¿qué está haciendo la misma OTAN para contrarrestar la influencia y el nivel de ambición de la Organización de Cooperación de Shanghái, en donde ahí participa China y Rusia? Yo creo que en ese sentido la OTAN se ha dedicado a observar y sobre todo entender cuáles son las aristas de los países que están intentando realizar cooperación con la OCC. Yo creo que aquí lo fundamental que priva en el aspecto de la actuación de la OTAN, pues ha sido más que nada observar cuáles son los países que han ido acercando poco a poco esos tentáculos hacia el eje, vamos a decirlo, este eje Pekín-Moscú, que se ha venido dando. Posteriormente, enlazarlo con su propia política internacional que lleva la OTAN como eje principal a Estados Unidos. Y por el otro lado, observar de antemano todos estos conflictos internacionales, ver cómo van a jugar estas piezas dentro del factor de seguridad, del factor económico y el factor político, porque no solamente implica el tema territorial o el tema político, sino implica un factor económico, tecnológico, sí, ideológico, etcétera, etcétera. Y bueno, no sé qué piensan sobre esto, pero la OTAN y la Organización de Cooperación de Shanghái se pueden enfrentar por el caso de Taiwán o inclusive por el Ártico. Ahorita no, pero más adelante sí. Y en estos elementos hay que ponderar también una estructura que es muy interesante, la Commonwealth. Un actor allí importante en este tipo de enfrentamientos va a ser Gran Bretaña. Por eso este movimiento que tiene Gran Bretaña es muy importante. A veces es europea, pero a veces es atlántica. Y ahorita está en su posición atlántica. O sea, ahorita es isla. Y como isla está jugando su rol con los Estados Unidos, muy interesantemente,
utilizando al Quad y al AUKUS para tratar de cerrar precisamente con Australia, con Nueva Zelanda, a esta posibilidad de que China, a través de la Organización de la Cooperación de Shanghái, tenga un proceso de expansión. Porque habría que recordar que durante el año pasado, Australia había firmado unos acuerdos muy interesantes con la República Francesa para la construcción de una serie de submarinos nucleares. A final de cuentas, los submarinos los va a construir los Estados Unidos. Obvio, hubo unas diferencias ahí entre París y Washington, mismas que se solucionaron, y la puesta en marcha para los submarinos está ahí. Es decir, Estados Unidos tiene muy en claro la importancia de la relación con Gran Bretaña en este escenario y en donde va a jugar una pieza muy importante Gran Bretaña de ser una especie de líbero dentro de la estructura del Commonwealth, en donde proteger a la Antártida, al Ártico y las piezas que son importantes en ese gran entramado, que otra vez recuperamos a Hong Kong, recuperamos a Singapur, e incluso a la propia India, aunque la India ya juega de otra manera, completamente igual Pakistán, pero esas pequeñas islas, esos pequeños entornos que le permiten a Gran Bretaña jugar en el escenario van a ser clave en el posicionamiento de los Estados Unidos en la región, y eso va a ser importantísimo. Y yo creo que en este complejo contexto, Alberto, no podemos descartar el viaje que hace Blinken a China. ¿Cómo juega todo en todo este berenjenal? Pues esta visita que hace el secretario de Estado a la República Popular China. Y yo creo que este acercamiento ha sido fundamental, obviamente para entender que Estados Unidos no olvida su relación con China y que incluso la puede ir fortaleciendo poco a poco, tomando en cuenta que esta cooperación que han venido realizando y sobre todo también estos factores que históricamente han determinado la relación Estados Unidos-China, sobre todo temas de migración, temas de economía y ahora por el otro lado temas de seguridad internacional, creo que ahí implica mucho que estas visitas tengan una repercusión muy fuerte y a la vez también en todo caso sean un mensaje para este vecino incómodo que es Taiwán, pues decirle, bueno, yo llevo una relación institucional con China, no quiero desequilibrar este mundo como se ha venido, digamos que rumorando, pero que de entrada también te puedo reconocer a ti hasta cierto grado, reconozco tu existencia hasta cierto grado, pero la relación fuerte por el momento la tengo que llevar con China, y es algo así que pues de entrada implica que tanto se equilibre el mundo occidental con la actuación de Estados Unidos. Por el otro lado, volvemos a la primera parte de este programa. China, por un lado, como un patriarca protector de toda esta OCC ideológico, cultural, filosófico, y por el otro lado Estados Unidos como este general robusto que se acerca a China para tratar de entender el mundo oriental. Bueno, y en todo este mix o una ensalada de complejidades, Arturo, Alberto, ¿en dónde queda México? Uy, es la trampa de Tucídides. Sí, me refiero porque México tiene una característica muy propia. Es americano, es Norteamérica, es Caribe, es Mesoamérica, es Pacífico. Todos esos entramados le hace tener que jugar en varios escenarios al mismo tiempo. Y lo que le obliga a pensar ahora es cómo se va a desarrollar el escenario de Asia-Pacífico, al cual México necesariamente tiene que jugar. No necesariamente en la parte militar, pero sí en la parte comercial. Ahora hay un proyecto del gobierno federal que prácticamente está por acabarse, que es el CID, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, cuya meta esencial es unir, sí, a los dos polos de desarrollo, Asia y Europa, pero hay una proyección muy importante hacia Pacífico y que esto lleve, como bien decía Alberto, las mercancías que vengan de Asia hacia los Estados Unidos por toda una conexión férrea. Estos elementos son muy importantes donde tenemos que estar visualizando y si hay guerra y si hay conflictos, cómo van a afectar al sistema comercial mexicano, cómo van a afectar a los estados ribereños del Pacífico. Pensemos desde las Baja Californias hasta llegar hasta Chiapas. Y eso obliga a darle certidumbre a cada uno de esos estados, darle paz social, desarrollo económico, educación, etcétera, etcétera. Es decir,
estamos llamados a pertenecer, sí, desde hace mucho, pero ahora estamos más que nunca en la urgencia de darle certidumbre a esa parte del país. Yo creo que México, y comparando el ejemplo que comentó Arturo, yo creo que juega el papel que en su momento quizás Gran Bretaña ha venido jugando. ¿Por qué? Porque Gran Bretaña, como lo comentaban, no solamente es europeo, no solamente es transatlántico, también es africano, también es de Oceanía, también es asiático, y México juega prácticamente en todas las canchas. El problema que para mí representa esto es qué tanto México asume la importancia de las propias, desde su propio papel en la geopolítica internacional, como un paso importante, no solamente de desarrollo económico, sino también como un paso estratégico en materia de seguridad, en materia de turismo, en materia de tecnología, porque al final de cuentas, al ser paso obligado para Estados Unidos y hacer un paso obligado para el continente europeo, tendríamos que estar pensando en programas para el desarrollo y sobre todo fortalecer un área sustancial que es la seguridad con programas y estrategias claves para que no solamente la inversión sea de paso, sino también se quede de manera permanente en el territorio, y que creo que en este sentido algunos de los proyectos de seguridad tendrían que ir enfocados a ello. Nuestra política exterior realmente tiene una mirada estratégica en la geopolítica, porque tenemos aquí un país que se está beneficiando de una cortapisa geopolítica que es el nearshoring. Es decir, ¿lo estamos viendo de manera consciente o estamos actuando de manera automática sin tener conciencia de la importancia de la geopolítica? Digamos que la vieja estructura de la Secretaría de Relaciones Exteriores sí la ve, pero de repente también las nuevas autoridades reaccionan. Y lo que hemos visto en los últimos, desde mi punto de vista, los últimos años es reactiva. Nuestra política exterior ha sido meramente reactiva. Y desafortunadamente, porque México tiene una noble tradición de ser participativa en muchos elementos de la seguridad internacional, pero también del comercio internacional. Hoy, más que nunca, el área de privilegios que debía de tener México y ponderar es a tener un cuerpo diplomático muy especializado en países claves que van desde Japón, Corea del Sur, China, Singapur, que es clave, por ejemplo, Tailandia, la India, Pakistán, pero también en los países que son parte del Golfo Pérsico, en Australia, en Nueva Zelanda. Es decir, ahí, por ejemplo, en Nueva Zelanda tenemos un embajador, el embajador Pérez Bravo, de altísimo nivel. Pues de ese nivel tendríamos que tener toda una estructura que nos permita poder tener la debida conexión hacia Asia Pacífico. Y yo creo que, como bien lo señala el colega, el fortalecimiento de ese programa de servicio profesional de carrera en materia diplomática será fundamental para que en todo caso, con elementos de ese nivel, con esas circunstancias, se pueda comprender primero desde el interior de la propia Secretaría de Relaciones Exteriores, para después hacerlo pasar directamente al mundo, y sobre todo un tema sustancial es qué tanto está llegando este trabajo que se pueda realizar o qué tanto puede llegar a la propia ciudadanía. Entender que la política exterior es, yo lo comento y hago la comparación con la política de seguridad, debe de ser un eje sumamente cuidado, sin ideologías, y cuidando plenamente la relación internacional con los aliados, puesto que al estar en el ojo del mundo, pues obviamente un paso mal dado puede influir en diferentes acciones de programas de gobierno. Así es la política exterior de México, que tiene que ser una palanca del desarrollo económico y social. Muchísimas gracias a Arturo Ponce y también a Alberto Guerrero por haber estado el día de hoy con nosotros. Seguimos adelante en el programa, no se vayan. De los 9 estados con armas nucleares en el mundo, 4 forman parte de la Organización de Cooperación de Shanghái. Datos divulgados por el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo del mes pasado señalan que del inventario global total de aproximadamente 12.512 ojivas en enero del 2023, 6.633 están en manos de la Organización de Cooperación de Shanghái. De estas, 5.233 estaban en reservas militares para uso potencial
81 más que en enero del 2022, y se estima que alrededor de 1.600 ojivas se desplegaron con misiles y aviones, todas provenientes de Rusia. Se nos acabó el tiempo en Vértice Internacional. Soy Rina Musali y me despido de ustedes, no sin antes recordarles que este programa se transmite todos los martes y sábados por el canal del Congreso. Hasta pronto. El canal del Congreso presentó